Muy bien, continuando, ¿verdad? En la parte número 3 de esta serie de videos, tenemos que seguir hablando que para el caso de la hibridación SP3 se puede encontrar diferentes geometrías a la tetraédrica. Los átomos centrales con esta hibridación también pueden presentar geometría angular o piramidal, entre otros. Por ejemplo, en la molécula del agua. El oxígeno presenta dos pares de electrones y dos electrones desapareados. Es este su caso. Cuando pues representamos la estructura de Lewis, tenemos los dos pares de electrones que son apareados y los dos que son apareados con el hidrógeno. Los que están acá libres. Estos que están acá se llaman pares de electrones no enlazantes o que se encuentran libres. Estos van al final a influir básicamente en la geometría de la estructura. Siguiendo este planteamiento, la molécula se ve lineal, pero esto no es cierto. El oxígeno presenta, ¿verdad? Cuatro pares de electrones a su alrededor y electrónicamente el oxígeno responde a una hibridación de tipo sp3. Pues bien, en la molécula del agua los pares de electrones se disponen de manera tetraédrica. Aquí lo tenemos. Y esta sería la representación del oxígeno. Con los hidrógenos. La teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, RPSB, nos explica que los pares de electrones no enlazados, al no estarlo, ejercen la repulsión de los pares de electrones formando un enlace sigma, dado que estos son más largos. Es este caso. Los pares de electrones que no están enlazados ejercen repulsión electrónica sobre los pares de electrones de enlace. Y eso hace que el ángulo de enlace, ¿verdad?, tienda a modificarse a 104.5. Al cambiar el ángulo de enlace, la estructura de la molécula del agua ya no se presenta como tal, como tetraédrica. O sea, electrónicamente es tetraédrica, pero la geometría que va a presentar es angular. Eso debido, a la repulsión electrónica. Por eso la molécula del agua se representa de esta manera, ¿verdad?, considerando pues a la estructura de manera angular. Ojo que en ese caso pues del agua, ¿verdad?, tenemos hibridación sp3, ese es electrónico, pero la geometría es angular en el caso de la molécula del agua. Y así el caso de otras moléculas que responden a ese mismo tipo de estructura con dos pares de electrones o dos hidrógenos a su alrededor. Otro caso es la molécula del amoníaco. El nitrógeno presenta cuatro pares de electrones a su alrededor. Y tendríamos nosotros el detalle, su par de electrones, y luego los tres electrones que están ubicados en órbitas p que se van a enlazar a los electrones del hidrógeno para constituir esta estructura de Lewis. Electrónicamente el nitrógeno nuevamente puede tener una hibridación sp3. Sin embargo, debido a la repulsión del par de electrones de la capa de valencia del par de electrones libres, este ejerce nuevamente repulsión al igual que en el caso del oxígeno. Y por consiguiente, también el ángulo de enlace entre nitrógeno e hidrógeno, los ángulos de enlace, va a ser ahora de 107.4. Esto deja a la molécula con una geometría piramidal, ¿verdad? O sea que electrónicamente el nitrógeno responde a una hibridación de tipo tetraédrico, ¿verdad?, por decirlo así, sp3. Sin embargo, el par de electrones acá ejerce repulsión en los enlaces vecinos, ¿verdad?, y los enlaces entre sí mantienen un ángulo de 107.4, generando, para el caso del amoníaco, una estructura piramidal. En este caso, pues debo manifestarles, o sea, si tenemos hibridación sp3 en el átomo central, debemos considerar también la repulsión de los pares de electrones no enlazantes en el átomo central, que pueden ejercer en su momento dado la repulsión electrónica para modificar los ángulos de enlace en la estructura y, como en el caso del agua, generar una geometría angular y en el caso del amoníaco una geometría de tipo piramidal. De esto pues vamos a la geometría molecular y la polaridad, porque es un tema muy relacionado. Si la estructura geométrica, ¿verdad?, responde correctamente, entonces al obtener la polaridad de sus enlaces en conjunto, vamos a determinar si esa molécula es polar o no. Primero debemos recordar que los compuestos iónicos son de naturaleza polar por lo general, ahí no lo vamos a discutir. Esos son los compuestos covalentes
donde dependiendo de la disposición y la geometría, así como de su tipo de formado, nos definirían la polaridad. Y 3. Es determinante conocer el número de pares de electrones en el átomo central.